8:30 de la noche en punto en Bogotá, Quito y Lima. Les damos la bienvenida a esta última media hora de información aquí en Directo América de France 24. Vamos ya con los titulares de los principales hechos del día. La idea es tener un cese al fuego en Gaza para el próximo lunes 4 de marzo. Al menos así lo espera el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien afirmó que están cerca de cerrar la negociación en la que han trabajado semanas. Nada debe ser descartado. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, que afirmó que el envío de tropas occidentales a Ucrania está sobre la mesa. Fue una de las conclusiones del mandatario luego de liderar una conferencia internacional sobre este conflicto con más de 20 líderes mundiales. Tenemos informe desde París. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador defendió la divulgación del número de teléfono de la corresponsal del New York Times. El mandatario cargó también contra la plataforma YouTube por retirar la rueda de prensa en la que compartió esos datos. Les recuerdo que pueden participar con nosotros a través del numeral directo América F24 para que nos entreguen su opinión acerca de los principales hechos del día. Nosotros damos inicio con lo más reciente en torno a la guerra en la Franja de Gaza. En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que pactarían un cese al fuego para el próximo lunes. Desde finales de enero, Estados Unidos, Qatar y Egipto están mediando para que Israel y el grupo Hamas pacten una tregua a cambio de la liberación de los secuestrados que todavía tiene en su poder este grupo. Aunque hubo un borrador en febrero, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu lo rechazó. Aún así, Biden se mantiene positivo. Esto fue lo que dijo desde una heladería en Nueva York. Bueno, espero que para el final del fin de semana, mi asesor de Seguridad Nacional me dice que estamos cerca, pero aún no hemos terminado. Mi esperanza es que para el próximo lunes tengamos un alto el fuego. Y la tensión continúa aumentando en la frontera entre Israel y el Líbano. Las fuerzas israelíes afirman haber matado con un bombardeo a 3 integrantes de la milicia de Hezbollah en el este y sur del territorio libanés. El grupo respondió lanzando 60 misiles contra objetivos israelíes en la disputada zona de los Altos del Golán. Estos enfrentamientos se reavivaron desde el 7 de octubre del año pasado, cuando Israel reaccionó a los ataques de Hamas, y han sido los más intensos en la frontera desde la guerra de 2006. Más en el siguiente informe. Una fuerte respuesta de Hezbollah en el Líbano. Alrededor de 60 cohetes fueron lanzados contra Israel, atacando una base militar en los disputados Altos del Golán. En estas imágenes podemos ver un dron israelí sobrevolando la zona, señal de una tensión renovada en este frente. Hezbollah, apoyado por Irán, lamenta varias muertes en sus filas y promete venganza. La agresión del enemigo israelí contra el Valle de la Bekaa o en otras regiones no quedará sin respuesta, y la resistencia elegirá las respuestas más apropiadas. Esto no es comunicación para los medios, es un compromiso del líder de la resistencia y de estos combatientes, los muyahidines. En estas otras imágenes, aviones de combate israelíes sobrevolando el Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, a 80 kilómetros de la frontera con Israel. El gabinete de guerra afirma que habría atacado posiciones de Hezbollah, algo inaudito en ese perímetro desde el inicio de la guerra en Gaza. Según fuentes locales, los objetivos son hangares de almacenamientos de alimentos gestionados por la milicia. En terreno, los residentes acusan a las fuerzas israelíes. Escuchamos el ruido muy fuerte de los aviones de combate a baja altura y entonces oímos los golpes. Por supuesto, los aldeanos fueron a ver los daños. Y 10 minutos después hubo una segunda oleada. En casi 5 meses, más de 200 personas han muerto en el lado libanés. Además, los combates han llevado al exilio a más de 100.000 personas y se espera que las cifras aumenten. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, abogó por hacer todo lo que sea necesario para asegurarse que Rusia no gane la guerra frente a Ucrania. El mandatario congregó a más de 20 líderes mundiales en París para una conferencia en la que incluso se barajó el envío de tropas occidentales. Desde París, nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo nos dio el contexto de lo que dijo el presidente.
Pues esto fue una de las preguntas que se le hizo al presidente Macron al término de la conferencia de prensa, de si se seguía descartando el envío de tropas terrestres a Ucrania. Él dijo que por ahora no hay nada descartado, sobre todo cuando se hablaba, por ejemplo, de ¿qué se puede hacer de manera diferente? Los 27 dijeron que había diferentes cosas que hacer en términos de ciberseguridad, pero también de proteger a algunos países que están siendo amenazados por Rusia, como por ejemplo Moldavia, y también cuando se hablaba de reforzar la seguridad en la frontera entre Belarus y Ucrania. Allí él dijo sin necesidad de enviar tropas, pero esto él explicó después, en medio de todas estas acciones hay posibilidad en realidad de que esto requiera del envío de tropas, nada está excluido. Dentro de esta reunión también se habló en una parte muy importante, era qué más se puede hacer para que Ucrania pueda tener una visibilidad de lo que pueda pasar a largo plazo, y para esto tiene que ver toda una parte muy importante sobre la financiación, los fondos. Lo que se ha pedido es que haya más países que firmen acuerdos bilaterales de seguridad, como ya lo hizo Francia, como ya lo hizo Alemania e incluso Italia. También hubo una propuesta por parte de la presidenta de Estonia de una emisión de deuda común. Esto todavía está por discutirse, pero quizás uno de los puntos más importantes tiene que ver con la economía de guerra y sobre todo el poder proveer de municiones suficientes. Ese ha sido el gran problema que se está viviendo en el frente de guerra, y es la escasez de municiones. Hoy Volodymyr Zelensky dijo desde Kiev: no hemos recibido sino el 30% de las municiones que nos prometió la Unión Europea. Así que para esto van a buscar, a identificar países terceros que puedan contribuir en este esfuerzo. Y también otro de los puntos importantes, además de poder suministrar de un sistema de defensa solar, es sobre todo poder proveer de misiles y de bombas de mediano y largo alcance. Para esto va a haber toda una coalición que va a crearse para trabajar en este tema. En todo caso, Emmanuel Macron dijo que unánimemente ellos entendían que lo que está sucediendo en este momento con esta posición que se ha vuelto mucho más radical por parte de Rusia, es que la seguridad colectiva está en vilo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su predecesor, Donald Trump, coincidirán este mismo jueves en Texas, en la frontera sur. La Casa Blanca confirmó que Biden estará en Brownsville, mientras que Trump, el gran favorito para la candidatura republicana en las elecciones de noviembre, visitará Eagle Pass. Los dos hombres llamados a volver a verse las caras por la Casa Blanca estarán separados por 520 kilómetros. El análisis es con Ernesto Castañeda, analista político, director del Laboratorio de Inmigración en la American University. Señor Castañeda, gracias por estar con nosotros. ¿Qué se puede concluir de estas visitas simultáneas? ¿Qué peso le están dando ambos políticos al tema migratorio? Buenas noches, Juan. Pues sí, estas visitas son simbólicas en gran parte. Trump tuvo como parte de su campaña en el 2016 el tema migratorio, le funcionó muy bien. Sin embargo, en el laboratorio hemos investigado, hemos hecho análisis de las elecciones del 18 hasta la fecha, y el tema migratorio no ha hecho que los republicanos ganen elecciones en estados bisagra o en condados con elecciones competitivas. Entonces, lo que quiere hacer Biden con esto es no permitir que los republicanos, que Trump, manejen el discurso de la migración y ir a la frontera, que le critican luego que no va, y estar ahí presente para presentar algunas de sus ideas. ¿Por qué cree usted que ambos hacen esta visita al mismo día? ¿Qué implicaciones mediáticas puede tener? Sí, está tratando de robar la atención de las cámaras para que no las acapare Trump, que también Biden se vea presente ahí. Y Biden, me imagino, que llamará la atención sobre esta propuesta de ley que los republicanos habían pedido, había negociado, había cedido mucho terreno los demócratas. Sin embargo, al final, porque Trump dijo que no le parecía, los republicanos se echaron para atrás con esta ley de apoyo a la frontera con más recursos. Entonces yo creo que hablará de esta contradicción entre los, y tal vez presente nuevas políticas migratorias que esperemos que no sean de tono republicano, de tono anti-inmigrante, sino que sigan siendo opciones para ampliar las maneras legales de entrar a Estados Unidos. Precisamente, señor Castañeda, hoy en día, ¿cuáles son las diferencias que hay en las propuestas de Biden y Trump para hacer frente a la situación de la inmigración irregular?
Hay muchos estereotipos, hay muchos mitos que son populares en la población, sin embargo no reflejan la realidad. Trump sigue hablando de construir su muro fronterizo, aunque hay que recordar que cuando estaba en la presidencia construyó muy poco. Biden ha construido unas pocas millas con presupuesto que ya estaba dedicado a esta necesidad. Sin embargo, Biden bien dice que el muro fronterizo no para en sí mismo a la gente que está llegando y pidiendo asilo, que lo hacen de manera legal. Entonces, lo que quiere hacer el Partido Republicano es más deportaciones, más redadas de gente que tiene aquí mucho tiempo, y lo que quiere hacer Biden es extender su poder para dar parola a algunos inmigrantes. Ha deportado a muchos otros, pero también quiere más recursos para jueces de migración, para agilizar el sistema de asilo y compartir esto. Los dos partidos quisieran reducir el número de gente que entra por asilo, lo cual es algo que sería contraproducente. Esperemos que Biden no anuncie nuevas políticas públicas donde expande su poder para excluir gente de manera que vaya en contra de los acuerdos internacionales apoyando el asilo. Es Ernesto Castañeda, analista político, director del Laboratorio de Inmigración en la American University. Muchas gracias por ese análisis. Gracias, buenas noches. Vamos ahora a México, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su decisión de filtrar el número de teléfono de la corresponsal del New York Times. El mandatario también criticó a la plataforma YouTube después de que la compañía eliminara el video de su conferencia de prensa del jueves en el que revelaba dicha información. La divulgación por parte de López Obrador del número de la reportera Natalie Kitroff suscitó preocupación en México, que es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. El informe lo tiene nuestra compañera Lea Augel. En plena polémica por haber divulgado el número de teléfono privado de la corresponsal del New York Times, Natalie Kitroff, el presidente mexicano volvió a compartir la carta que la periodista estadounidense había escrito a su oficina para pedir comentarios sobre una investigación y justificó su decisión. La periodista, compañera periodista, está haciendo un trabajo público. Periodismo es una actividad pública, como la política. Y todos tenemos que actuar con transparencia. El artículo en cuestión revela que durante años Estados Unidos tuvo abierta una investigación sobre dinero del narcotráfico que supuestamente recibieron algunos de los aliados de López Obrador para la campaña presidencial de 2018, en la que fue elegido como presidente de México. Sin embargo, como lo afirmó Daniel Moreno, director editorial del medio Animal Político, en el programa de France 24 El Debate, lo que hizo el presidente mexicano es ilegal. La ley de protección de datos personales le impide difundir el teléfono, en este caso de la corresponsal del New York Times. Nos puede parecer bien, mal o regular el reportaje, nos puede parecer que hay una campaña de la derecha y las presiones de Estados Unidos, podemos argumentarlo como se quiera, pero lo cierto es que esto es una violación a la ley y no hay vuelta de hoja. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a México que no tome medidas que pongan en riesgo la seguridad de los periodistas, pero no quiso detallar si había habido conversaciones diplomáticas entre las naciones vecinas. Después de la Franja de Gaza, México es el lugar más mortífero para los periodistas. En Colombia, el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla del ELN, anunciaron que retoman los diálogos de paz luego de haber entrado en un punto muerto hace 6 días. A través de un comunicado conjunto, ambas partes dicen que continuarán con las actividades previstas en los acuerdos y afirman que cada parte ha adquirido compromisos para el buen desarrollo del proceso. Estos diálogos, recordemos, comenzaron en 2022 con la llegada de Gustavo Petro al poder y ya se han celebrado 6 ciclos marcados por momentos de crisis como el del secuestro del padre del futbolista Luis Díaz. Está previsto que el próximo ciclo sea en abril en Venezuela. Llegamos así al final de esta emisión de Directo América en France 24, pero ustedes quédense con nosotros. Ya viene Andrés Mesa Muñoz con África 7 días.